mala, sino que el problema es de que no podemos interactuar con los estudiantes, que hagan sus preguntas, darles participación, etcétera. Sobre todo cuando se trata de una clínica, valga decir que les estaré compartiendo la clínica de derecho notarial. Eh, entonces, cuando se habla de clínica, pues yo entiendo que debería ser una cuestión más práctica que teórica, pero bajo estas circunstancias, pues vamos a tener que adaptarnos a lo que tenemos y adaptar nuestra clase de tal manera que también ustedes trabajen la parte práctica en, en el tiempo que queda después de la clase. Mi nombre es Oscar Armando Rivas Rayo. Como les dije, les voy a estar impartiendo y compartiendo esta clínica este año. Eh, Necesito que sí se estén conectando, ¿verdad? Que no solo pues hagamos como que estamos y no estamos en clase, sino que es necesario que estemos presentes porque pues aquí se les van a dar algunas herramientas que de repente no las han tenido ustedes en las clases de derecho notarial. Quiero decirles que la, que la clínica de derecho notarial se evalúa mediante dos exámenes parciales y un examen final. Pero también la parte final consiste en la entrega específicamente en esta clínica del protocolo. Es decir, entonces que desde las primeras clases pues se les va a estar insistiendo en que comiencen a trabajar el protocolo. Posiblemente en el transcurso de esta semana les voy a mandar la guía en donde ustedes tienen que ver cuáles son las escrituras que deben de hacerse, pero lo recomendable en este caso es de que se vayan trabajando en la medida del avance de la clase, que no vayamos a dejar esto para última hora, porque ha sido, a veces los estudiantes pues se atienden y créanme, el protocolo consiste en aproximadamente 25 escrituras que definitivamente no las van a poder ustedes elaborar en unos 3 o 4 días. La idea es que cuando se hable de un tema, que de una vez se vayan haciendo las escrituras. Yo les digo, por ejemplo, la otra semana vamos a hablar del mutuo. Entonces, la tarea es desarrollar la escritura en esa semana para que la clase, pues ustedes vayan viendo si la están haciendo bien o tienen que hacerle algunos cambios o que las adapten más o menos a lo que yo les estoy a las indicaciones que se les están dando. Entonces, también como parte del curso, es necesario que tengamos nuestro listado de leyes. Entonces, les voy a mandar el listado de leyes eh, que, es que son las que nos van a servir. Eh, la falta de interacción entre nosotros por la vía que nos estamos comunicando no me va a permitir a mí que hagan sus preguntas de viva voz. Pueden hacerlas por escrito, en la medida de lo posible se van a tratar de estar respondiendo. Cuando hay interacción entre los estudiantes y el catedrático, pues también yo les pongo a leer algunos artículos. Así de que lamentablemente la clase la vamos a desarrollar mediante una conferencia que yo les voy a estar dando semana a semana, que estimo que el tiempo en que un estudiante puede estar atento a una conferencia es entre media hora y 45 minutos, porque no hay participación de ustedes, va a ser escasa la participación. Eh, entonces, les voy a mandar su listado de leyes, pero inicialmente quiero decirles que como ley fundamental para el curso de notariado es el código de notariado precisamente, sin perjuicio que tienen que tener otras leyes a la mano para irlas subrayando, para irle haciendo sus anotaciones. Parece que es importante todavía utilizar las leyes físicas porque eso nos permite
hacer anotaciones, subrayar lo que sea necesario, ¿verdad? Otra de las leyes va a ser el Código Procesal Civil y Mercantil, y dicho sea de paso, el curso o sea, la clínica notarial se divide en dos partes. La primera está referida a todos los instrumentos protocolares, o sea, los que van dentro del protocolo y que ya vamos a ver cuáles son esos. Y la segunda parte no es de instrumentos que van fuera del protocolo, pero sí abordamos el tema de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces aquí no vamos a hablar de prontuario, ¿verdad? El prontuario lo van a hacer ustedes en otras clases. Aquí vamos a hablar del protocolo, ¿verdad? Es decir, esa colección ordenada que todo notario lleva como producto de su ejercicio profesional y todas las escrituras que él redacta. En este caso, con fines académicos, hacemos un simulacro de protocolo en donde van a tener que elaborar esas 25 escrituras que van a ser evaluadas al final del año. Todavía no les puedo decir porque cómo va a ser la entrega, porque en años anteriores y a raíz de la pandemia pues se las han entregado escaneadas, el protocolo lo han entregado escaneado y electrónicamente me lo han mandado. Yo no sé cómo vamos a estar a finales del año cuando ya sea la entrega del protocolo, si ya vamos a estar en clases presenciales o no sé, y ya va a haber la oportunidad de la entrega de físicamente, pero por el momento sí lo que necesito es que vayan elaborándolas ya. El instructivo va a contener, por supuesto, las instrucciones necesarias. Y de una vez quiero decirles, a mí se me olvidó mencionarles a los del grupo anterior, que sí, las escrituras deben estar redactadas a mano o a máquina mecánica, porque si se quiere evitar el que solo vayamos a copiar y pegar, ¿verdad? Porque de eso no tiene sentido, realmente no tiene sentido el copiar y pegar una escritura y mandarla. No, tenemos que escribirla ya sea a mano o a máquina mecánica, porque sí, eso sí se necesita que el estudiante pues vaya viendo de dónde sale cada cosa, ¿verdad? Cada cosa que vayamos poniendo en las escrituras, que sepamos realmente por qué se está poniendo. Entonces esas son las instrucciones que se van a mandar en la guía, y como les digo, vayamos trabajándolo en la medida del avance del curso, no lo vayamos a dejar para última hora. Y eso se lo voy a estar insistiendo siempre. Casi que en cada clase les voy a estar preguntando cómo va con el protocolo. Vayan haciéndolas, vayan haciendo la siguiente escritura, vayan revisando. Y el que sigue esas instrucciones, yo les juro que el día que toque ya la entrega, ya solamente van a tener que hacerle su carátula y punto, ¿verdad? Pero para aquel que no sigue instrucciones y que todo lo deja para última hora, se le va a dificultar redactar 25 escrituras de una forma técnica y atendiendo a las indicaciones de la clase. Eso sí va a ser bien difícil. Muy bien, entonces lamentablemente pues no tengo la oportunidad de hacer una dinámica de presentación aquí porque por el sistema, ¿verdad? No lo voy a conocer. Me pareció algo curioso el día de ayer precisamente que fui a firmar una escritura que era mía. Y la persona que me atendió resulta que fue mi alumno en el 2020, pero o sea, no lo conozco, no lo conocí. Igual creo que va a suceder con ustedes si no nos llevan a clases presenciales en el siguiente semestre, podría ser, pero ojalá que así fuera. Sí tengo yo el gusto de conocerles a ustedes y pues ya no me voy a ver en la dificultad de estarle hablando a una computadora, ¿verdad? Nos deshumaniza, y parte de la docencia yo creo que es tener el contacto directo con los estudiantes, porque somos seres humanos y no podemos aislarnos, ¿verdad? Pero por la situación de la pandemia pues hemos tenido que manejar esta situación de esta forma, porque si no también tal vez no estuviéramos vivos, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos también a vivir con esta enfermedad que vino para quedarse. Esa enfermedad no creo que no se va a alejar, y en la medida que tomemos nuestras medidas vamos a estar bien, y pues en un futuro que tengamos entonces la oportunidad de conocernos personalmente. Entonces como les decía, el curso va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser la del protocolo, ¿verdad? Pero previamente a eso, yo sí, pues por la experiencia que he tenido en otros años, veo que hay gente que se inscribe pero que todavía está en el primer
en el primer curso de notariado en las clases normales. Entonces sí me voy un poquito más para atrás. Como les digo, la idea de una clínica es que sea una cuestión más práctica que teórica, pero en este sentido sí yo necesito que vayamos conociendo algunas cuestiones que me parecen fundamentales y que si ya recibieron los cursos, si ya lo vieron, pues que se haga un repaso, ¿verdad? Porque en igual forma eso les va a servir mucho para su ejercicio profesional. En la medida que lo volvamos a repetir, eso no importa, porque ese es como que el repetir, eso nos garantiza que lo vamos a ir aprendiendo mejor. Y para aquellos que no lo han recibido, pues que lo vayan aprendiendo, ¿verdad? Y que ya en el momento que reciban su notariado, pues ya tengan una muy buena base. Aquellos que ya están para cerrar y que están en el último año, también están a las puertas de un examen privado y que bueno, que repasemos algunos conceptos, algunas definiciones que son necesarias darlas. Entonces, fíjense que voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Fíjense que tuve problemas para subir la presentación en la clase anterior y ahorita tengo el mismo problema porque sí me dijeron que la presentación tenía que subirla antes de la clase. Intenté compartirla, pero no me aparece la opción de compartir los documentos de la computadora. Entonces lo voy a hacer igual que en la otra clase, que no van a ver ustedes la presentación. Eh, Lamentablemente, porque no es igual solamente escuchar, sino también utilizar el sentido de la vista. Son dos sentidos eh, de los cuales uno obtiene mucho más aprendizaje, pero si lo podemos oír y tomar nota, entonces enhorabuena. Entonces vamos a iniciar en primer lugar dando una definición de lo que es derecho notarial, que es nuestro objeto de estudio en esta clínica. Aquí existen muchas definiciones de derecho notarial, sin embargo he tomado una que por supuesto no me voy a arrogar que sea propia, ¿verdad? No es mía, pero la voy a leer completa y luego la vamos a analizar. Dice que el derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Así podemos entender el derecho notarial, ¿verdad? Como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas. Como toda rama del derecho, nosotros podemos iniciar dándole ese valor, ¿verdad? O sea, decir que es un conjunto en este caso, de doctrinas y normas, pero ¿qué regulan ese conjunto de doctrinas y normas? Van a regular tres cuestiones bien puntuales, o sea, derecho notarial, ¿verdad? La organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entonces, ese conjunto de doctrinas y normas van a regular tres cuestiones puntuales: la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Como no estamos en un curso normal de derecho notarial, sino que estamos en una clínica de derecho notarial, entonces nosotros nos vamos a limitar, digamos que no vamos a estudiar todo eso que como se define el derecho notarial, ¿verdad? Vamos a excluir de nuestro estudio en esta clínica la organización del notariado. Sí vamos a abordar de alguna forma la función notarial, porque necesariamente la función notarial tiene que ver con la actividad del notario, pero a lo que sí le vamos a dar más énfasis es a la teoría formal del instrumento público. Estudiar esa teoría formal del instrumento público va a ser más nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Por tratarse de una clínica, no tratarse del derecho notarial como tal, en donde tengamos que abordar las otras dos fases de lo que regula el derecho notarial según la definición que estamos estableciendo. Por supuesto que vamos a estudiar qué es el notario, vamos a abordar el tema de la fe pública, importantísimo el tema de la fe pública, con la cual
pues dicho sea de paso, pues no todos los funcionarios, son pocos los funcionarios a los cuales el Estado le ha otorgado esa fe pública para que la ostentan para, en el caso del notario, para eh, dar fe de las circunstancias que en las que presencia o que haga constar a requerimiento de parte. Ya vamos a ver eso, ¿verdad? Esa fe pública que ha sido muchas veces mancillada por la misma gente que la ostenta, ¿verdad? Para hacer cosas que no son correctas. Y eso es bien importante también mencionarlo en este curso, y que se va a estar mencionando constantemente lo relativo a la honestidad, a la ética con la que se debe trabajar este tema. Porque en virtud de la fe pública usted puede dar fe de muchas cosas, pero hágala en forma correcta y con honestidad, porque por eso es de que hay muchos notarios que están cumpliendo una condena por los delitos de falsedad ideológica, ¿verdad? Porque hacen mal uso de esa fe pública de las cuales están investidos como funcionarios públicos. Entonces, es necesario tomar en cuenta esto. Les decía al grupo anterior que cuando hablamos del notariado es tan importante porque nosotros cuando nos graduemos vamos a tener dos títulos y nos van a dar el título de abogado y nos van a dar el título de notario, y un tercero que nos van a dar es el de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, que es el grado académico. Pero las dos, o sea, en Guatemala pues tenemos la ventaja de que nos gradúan de las dos profesiones, y por eso la importancia que tiene el notariado, la importancia que debe de dársele a estos cursos, el preparar bien a la gente, porque es una profesión. Les decía lo de la sección anterior, que realmente el notariado como que es el chorro perenne de los notarios, porque siempre hay, o sea, notariado siempre hay. eh, ya casi que somos 36,000 agremiados al Colegio de Abogados, lo que significa que se está poniendo un poco más difícil la situación de los profesionales del derecho, ¿verdad? Pero la ventaja es de que como somos abogados y somos notarios, entonces podemos ejercer la función en ambas cosas, o podemos ser asesores en el ejercicio de la licenciatura en ciencias jurídicas, podemos actuar como fiscales o jueces, etcétera, ¿verdad? Entonces es una bendición realmente eh, tener las dos profesiones, pero como les decía, en la medida de que lo hagamos con honestidad y que hagamos un buen trabajo, pues nos va a ir bien. Entonces, esa es la definición de derecho notarial. Vuelvo a repetirla: es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan tres cuestiones: la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Ahora bien, ahora, ¿quién es la persona de llevar a cabo esa función notarial? Es precisamente el notario. El notario es el profesional del derecho. La definición que podemos dar de notario es la siguiente: se las voy a leer completamente y luego la vamos a ir dándole, analizándola, igual que lo hicimos con la definición de derecho notarial. Entonces dice que el notario es el profesional del derecho, ¿verdad? Para eso es que se estudia dentro de la Facultad de Derecho el notariado, encargado de una función pública. Es necesario puntualizar. Bueno, la voy a leer completamente. Es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir las copias que den fe de su contenido. De esa manera podemos definir al notario, ¿verdad? Indicando que es el profesional del derecho. Eso es sin discusión. Es el profesional del derecho que está encargado de una función pública. El notario no ejerce una función privada. El notario lo que ejerce es una función pública. ¿Y en qué consiste esa función pública? Va a consistir en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, en primer lugar.
analicemos primero esas tres cosas que tiene que hacer el notario: recibir, interpretar y dar forma legal la voluntad de las partes. Entonces, la primera función, que es de recibir, es aquella función que realiza cuando las personas que hacen uso de sus servicios profesionales se presentan a plantearles el caso, ¿verdad? A plantearles, pues posiblemente no sepan ni qué desean, ¿verdad? Entonces, esa es la primera función que usted tiene: recibir la información. Y pues la gente no sabe, ¿verdad? La gente va a llegar y el ejemplo que yo le citaba al grupo anterior es que demos el caso de una persona que se vaya a jubilar, que le piden un documento en donde se va a constar es la no pérdida de la nacionalidad, ¿verdad? La gente pues no le va a decir, no le va a agarrar. Posiblemente dentro de los requisitos diga acta notarial de no pérdida de la nacionalidad, pero podría ser que la gente no lleve listado de requisitos y más o menos le diga a usted qué es lo que quiere, ¿verdad? Esa es la primera. Recibir la información pertinente, ¿verdad? O sea, esa es la primera función del notario, ¿verdad? Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, ¿verdad? Interpretar con la información que usted recibió, entonces ya interpreta eh, a efecto de realizar la siguiente fase, ¿verdad? Es decir, la gente le va a dar generalidades de su caso y usted la va a interpretar. Entonces usted dice: aquí lo que necesitamos es hacer un acta notarial en donde se haga constar la no pérdida de la nacionalidad. Entonces usted ya está interpretando la información que está recibiendo. Entonces el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal, ¿verdad? Ya viene el momento entonces de que de lo que recibió, de lo que interpretó, usted ya va a darle forma legal al asunto. Es decir, ya va a redactar el acta notarial en donde usted, bajo juramento del usuario, donde usted va a poner bajo juramento al usuario a efecto de que él le manifieste que no ha perdido la nacionalidad guatemalteca. Entonces ya le dio forma legal a la solicitud de la persona, del usuario, y esa es otra de las funciones. Para luego dice, y luego dice, y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin. O sea, va amarrado, ¿verdad? Vas a darle forma legal, pero al darle forma legal al asunto lo va a hacer redactando el instrumento público adecuado, ¿verdad? Usted es el profesional y usted es el que sabe. El usuario puede llegar a decirle: mire, a mí no me gusta el nombre que me pusieron mis padres. Yo ya no quiero ese nombre. ¿Qué es lo que puedo hacer? Está recibiendo la información. Al mismo tiempo la está interpretando. Entonces usted lo que dice es, esta persona lo que quiere es cambiarse de nombre, ¿verdad? Y qué bueno que lleguen con uno, porque para uno es trabajo, pues, ¿verdad? Entonces usted es el que sabe cuál es el procedimiento que debe de realizarse para el cambio de nombre, ¿verdad? Ese es un tema de jurisdicción voluntaria, pero lo estoy jalando para que entendamos de alguna manera la función de notario, o sea, la definición de notario. ¿Qué es lo que hizo? Recibir la información, la interpretó. Ahora viene darle forma legal y redactar el instrumento adecuado, ¿verdad? Los asuntos de jurisdicción voluntaria constan en actas notariales, ¿verdad? Viene un acta de requerimiento y es un procedimiento, ¿verdad? Que incluso hay publicaciones y todo eso lo vamos a ver oportunamente. Pero a lo que quiero llegar es que ahí es donde usted está dando forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin. Hasta ahí vamos, porque hay otras funciones de las que ya dijimos en la definición. Pero puede ser que el usuario llegue y le diga: fíjese, licenciado, no le van a decir notario, porque lo de notario casi no lo utilizamos. Fíjese que
A mí no me gusta, no, el de no me gusta ya se lo dije. Fíjense que yo en algunos documentos yo he utilizado mi nombre incompleto. Por ejemplo, yo me llamo Oscar Armando Rivas Rayo, pero en algunos documentos puede ser que yo solo me identifiqué como Oscar Rivas y eso me dio algún problema, ¿verdad? En alguna cuestión que yo tenía que realizar, pues me pusieron el obstáculo que no es lo mismo Oscar Rivas que Oscar Armando Rivas Rayo, ¿verdad? Entonces esa es la información que yo le estoy dando al notario, esa es la función de recibir del notario, está recibiendo toda esa información, ¿verdad? Pero tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber de lo que nos están platicando. No voy a estar llamando yo a mi colega, mira que me está diciendo tal cosa. No, 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 démosle, para eso estudiamos, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo entiendo, lo que interpreto, que lo que quiere la persona es que se le haga una identificación de persona, ¿verdad? Y es un trámite que no es muy complicado. Entonces vamos a la función del notario, recibe, interpreta eh, y da forma legal al instrumento, a la voluntad de las partes. Entonces, al darle forma legal, lo que va a hacer él es una escritura pública en donde bajo juramento va a poner al usuario, él le va a indicar que pública y constantemente utiliza un nombre distinto al que aparece en el registro civil. Y entonces luego vamos a hacer un punto en donde vamos a indicar que lo estamos identificando con los siguientes nombres, ¿verdad? Entonces ahí estamos dándole forma legal y redactando los instrumentos adecuados a ese fin. Esas son las funciones del notario, ¿verdad? Vean que hablé de dos cosas distintas que ustedes como profesionales tienen que identificar. O sea, si yo les digo, y es que yo he utilizado solo Oscar Rivas, no me van a hacer el trámite, mandar a hacer el trámite de cambio de nombre, porque no es eso lo que quiero. Mi voluntad, la voluntad de la parte que le está requiriendo los servicios, no es que le cambie el nombre, sino que se haga constar de alguna manera que Oscar Rivas, Oscar Armando Rivas Rayo, o Armando Rivas son la misma persona, está usted haciéndolo y eso lo va a mandar al registro civil para que aparezca la anotación. Y recuérdense que el estado civil de las personas y todo lo que se refiere a la cuestión civil se prueba por medio de los atestados del registro civil, por eso es de que hay que mandarla a inscribir, pero es usted como notario el que lo sabe, porque usted es el que está en la clínica de notariado, es el que lo está aprendiendo, ¿verdad? Bueno, continuando con la definición de notario, y repitiéndola, es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados y confiriéndoles autenticidad. Finalmente, pues se complementa la definición de notario con todas esas funciones de las que ya dijimos que él le va a dar autenticidad, ¿verdad? O sea, a la redacción de ese instrumento adecuado a a la voluntad de las partes le va a dar autenticidad en el momento en que él pone su firma, ¿verdad? Porque bien puede usted ir con cualquier persona como se hacía antes, ¿verdad? Que le hicieran constar alguna cuestión, pero ese no es un documento auténtico porque no lo está autorizando un funcionario competente, ¿verdad? En este caso es el notario, a él le corresponde la autenticidad del documento o de los documentos en los cuales se está interviniendo a solicitud de los usuarios, ¿verdad? Entonces, al final, esa es la definición de notariado, pero nos falta otras funciones, ¿verdad? Asimismo, conservar los originales de estos y expedir las copias que den fe de su contenido, ¿verdad? Eh, Les decía yo al grupo anterior que esta parte de la definición me parece parcialmente correcta, porque dice conservar los originales de los instrumentos a los que se refirió anteriormente, ¿verdad? Pero no todos los instrumentos públicos que redacta el notario o los que interviene el notario los tiene que conservar él, salvo
aquellos instrumentos que van dentro del protocolo, porque esos sí los tiene que conservar. Y nunca, nunca, pero nunca nunca vayan a entregar ustedes el original de la escritura, ¿verdad? Porque esa la tiene que conservar, ¿verdad? Por eso es de que existe el protocolo, por eso es de que se empasta el protocolo, porque el notario es depositario de su protocolo, de ese legajo de hojas de papel de protocolo que solo se las venden al notario. Usted sea celoso de ellos, nunca vaya a entregar el original. Y la gente insiste, es que esto no es original, esto no es original, pero es que usted no puede dar el original, usted va a extender copias legalizadas o testimonios, ¿verdad? Pero nunca, nunca puede dar uno la hoja en original de protocolo. Esa la debe de conservar. A eso se refiere esa definición de notario. Una de las funciones va a ser conservar los instrumentos que está redactando. Pero les decía yo que parcialmente correcto, porque un acta notarial, por ejemplo, del caso primero que les mencioné, en donde la persona que se va a jubilar necesita un acta notarial en donde se va a constar la no pérdida de la nacionalidad, esa no la va a conservar usted, porque entonces el usuario no va a tener cómo agregarla al expediente que tiene que entregar para efectos de jubilación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un acta de sobrevivencia, ¿verdad? De los que les piden a los jubilados, que creo que ahorita ya está, creo que el IX todavía las está pidiendo, ¿verdad? Usted tiene que entregar el acta original, porque no le van a recibir una copia al usuario. Por eso decía yo que esta definición sí me parece parcialmente correcta, como que el notario únicamente redactara instrumentos protocolares, ¿verdad? Porque eso sí los tiene que sí los tiene que conservar. Los asuntos de jurisdicción voluntaria ya vamos a ver también que como parte final sí tienen que, no son conservados por el notario, ¿verdad? Tiene que remitirse a donde corresponda, al archivo de protocolos. Me parece, ahí sí les voy a deber eso porque sí se me está yendo a donde se remite, ¿verdad? Entonces, em, le decía que no todos los instrumentos tienen que ser, son conservados, pero cuando se trata de instrumentos protocolares, sí es obligación del notario entregar solamente copias, expedir copias, ¿verdad? Los testimonios, ¿verdad? Que eso le va, con eso es suficiente. No, las oficinas públicas no tienen por qué exigir originales, un mandato, por ejemplo. No va a entregar usted el protocolo, las hojas de protocolo en donde consta el documento original. No, el notario lo que hace es extender el testimonio, ese día se lleva al registro de poderes, ¿verdad? Y con eso usted puede representar a su mandante, ¿verdad? Lo puede representar con el testimonio debidamente registrado, ¿verdad? Y finalmente es expedir copias que den fe de su contenido, ¿verdad? O sea, otra de las funciones del notario, ¿verdad? Según la definición va a ser el extender las copias que den fe de su contenido, ¿verdad? Entonces, claramente en los instrumentos protocolares, es decir, los que van dentro del protocolo, una escritura de compraventa, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes facciona la escritura de compraventa y lo que le va a entregar al usuario no va a ser la escritura original, esa la conserva usted, ¿verdad? Incluso hay un procedimiento, bueno, tiene que empastarse, tiene que mandarse el índice al archivo de protocolos, entonces eso tiene que conservarlo y usted lo que tiene que entregar es un testimonio, ¿verdad? Que es lo que le acredita a la persona el ser propietaria del bien, hablemos de un bien inmueble, ¿verdad? Del bien recibido en venta, ¿verdad? Debidamente inscrito en el registro, ¿verdad? Eso es lo que de eso se va a tratar este curso. Este curso se va a tratar entonces de precisamente de aprender, tal vez hasta escuchar, ¿verdad? Porque la primera función que dice aquí de la definición del notario es recibir, ¿verdad? Aprender a escuchar
escuchar con atención a las personas que requieren nuestros sus servicios, interpretar la información que nos están dando, dar forma legal a la voluntad de las partes, aprender a redactar esos instrumentos adecuados a este fin, ver que para que sean auténticas debe de firmarse, y eso se los voy a mencionar de una vez aquí, porque aunque lo que vayamos a hacer es un simulacro de protocolo, lo que con fines académicos vamos a hacer escrituras, ¿verdad? Pero pónganse ustedes como notarios, porque es fin académico, ¿verdad? Pónganse ustedes como notario y pongan la firma al final, porque cuando yo califique esas escrituras, si no están firmadas por los usuarios, por las partes y por usted, esa escritura o se la voy a poner mala o le voy a quitar puntos, porque son requisitos esenciales, ¿verdad? No puede existir una escritura sin firma de los usuarios. No puede existir un documento autorizado por notario sin su firma, porque entonces carece de autenticidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a aprender cuáles son aquellos documentos que deben de remitirse a los registros respectivos, ¿verdad? A expedir las copias o los testimonios, ¿verdad? De los instrumentos que se van a ir redactando. Muy bien, fíjense que aquí me llevé 38 minutos, con el otro grupo fueron 47 porque tuvimos un poquito más de problemas para ingresar. Entonces, y para no adelantarme a este grupo con relación al otro, me gusta llevarlos iguales a los dos grupos. Aquí terminé con ellos, entonces yo voy a dar por finalizada esta parte. Finalizado el día de hoy, les agradezco el que se hayan conectado, ¿verdad? Es importante que se conecten y escuchen la clase, que planteen también de alguna manera sus dudas, vamos a tratar de resolverlas, y por supuesto que el curso sea de mucho, que no lo hagamos solamente por ganarlo, sino que sea de mucho provecho, y que ese protocolo que vayamos a hacer no solamente sirva para sacar los 25 puntos que al final vale, sino que también que ustedes ya tengan, digamos, un legajo de instrumentos públicos que les van a servir para que no estemos pues ya como profesionales llamando al colega y decirle, mira, préstame una escritura, quiero ver cómo va, ¿verdad? Sino que ya las tengamos ahí, que saquemos nuestro propio protocolo, que lo hagamos a conciencia y que de esa manera nos sirva, como cuando se hacía que aquellos cuando las secretarias saben que hacían un como corresponsal, ¿verdad? Y en donde estaban todos los oficios y las cartas que un secretario tenía que manejar más o menos de esa manera. Pero esto es más técnico, ¿verdad? Es más técnico que sepamos por qué se pone, por ejemplo, en una escritura en un mutuo que se renuncia al fuero de su domicilio, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Que sepamos exactamente qué es eso, que no solamente que pongamos que se le hicieron las advertencias de ley, pero cuáles son, ¿verdad? Eso sería solo repetir ponerlo sin saber por qué. Debemos de saber que cada palabra que ponemos en un instrumento, por qué se está poniendo y de dónde viene, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Yo creo que va a ser de mucho provecho. Y por mi parte, entonces, les deseo muy feliz fin de semana. Nos estaríamos saludando la próxima semana, en la cual pues ya vamos a ver si podemos manejar mejor esta plataforma, porque habíamos trabajado solo en Zoom, y entonces aquí por Facebook Live a mí tengo algunas dudas todavía. Entonces se me cuida mucho y ha sido un gusto pues iniciar esta clase con todos ustedes. Nos vemos la otra semana.